Hay pecados que son visibles y escandalosos, es decir, que cuando una persona peca, todo el mundo se da cuenta y todos hablan de alguna forma de ese pecado. Pero hay otros pecados más silenciosos y más peligrosos, como por ejemplo la negligencia espiritual. ¿Qué es negligencia espiritual? Es una persona que deja de orar, que deja de leer su Biblia, que deja de tener comunión con Dios y es irresponsable. En vez de ser disciplinado, es una persona básicamente perezoso, que no cumple con su responsabilidad. Entonces, esos tipos de pecados parecen que no son escandalosos al principio, pero el castigo o la consecuencia al final sí son peligrosos. Entonces, una persona no puede cometer el pecado directamente, pero si esa persona, en este caso en el contexto de liderazgo, si una persona lo tolera, lo permite y como que le da permiso, y aunque no es la persona que está haciendo el pecado, igualmente termina siendo partícipe porque lo está permitiendo y lo sabe. Entonces, este fue el caso de Elí. Elí era un sacerdote, un juez de Israel y un hombre con años de experiencia en el ministerio. Sin embargo, la Biblia nos habla y nos da una advertencia y dice que la madurez espiritual no se mide por la edad ni por cuántos años llevas ejerciendo un ministerio. Esto creo que es el centro del mensaje, que la madurez espiritual, le repito nuevamente, que una persona maduro espiritualmente no precisamente llega cuando ya lleva muchos años en el ministerio o porque ya es avanzado en edad, porque lo que nos enseña la Biblia aquí, Elí era un sacerdote que no solamente era avanzado de edad, sino ya llevaba tiempo en el ministerio, sin embargo, era inmaduro espiritual. Y cuando un líder, escucha esto, y cuando un líder tolera el pecado, el resultado es trágico. Vemos, punto número 1, la tolerancia al pecado. Cuando una persona tolera el pecado, voy a tratar de usar las palabras de modo que ustedes me entiendan. Tolerar es permitir. Cuando una persona permite el pecado, tolera el pecado, revela inmadurez espiritual. Vamos, 1 de Samuel en su capítulo 2, versículo 12 hasta el 25. Vamos a leer estos pasajes y trataré de ir lo más rápido posible. 2, 12 al 25. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfío de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfío, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era
pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahí paramos, porque los otros versículos más adelante, donde leímos del versículo 22 hasta el 25, ya lo vimos esto. Hermanos, ¿qué está pasando allí? El problema comienza con el liderazgo. Y la Biblia dice, los hijos de Elí, ya les dije, Elí era el sacerdote, sumo sacerdote que servía en el tiempo del pueblo de Israel, que fue el juez que pasó después de Sansón. La semana pasada hablamos de Sansón como un juez que era inmaduro espiritualmente también, que se equivocó delante de Dios. Y este juez también, otro juez inmaduro, pero ahora este juez tenía hijos. Y la Biblia dice impíos. Imagínense, los hijos de Elí también eran sacerdotes. Es decir, ministraban junto con su padre. Pero la Biblia dice impíos. No significa que eran un poquito malos o hacían algo malo, sino describe que vivían sin temor de Dios y no conocían a Dios. Así que lo que la Escritura deja en claro aquí, lo que hemos leído, este estudio es largo, lo que deja en claro es que estos servían en el tabernáculo, pero cuando se ofrecía la ofrenda delante de Dios, estos jóvenes, en vez de hacer lo correcto, hacían lo malo delante de Dios. No tenían temor. Y segundo, profanaban eso, la ofrenda que les llevaba. Según que hemos leído en el versículo 13 al 17, del versículo 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Hermanos, en la historia, en la antigüedad, los sacerdotes podían comer algo de los sacrificios que se ofrecían a Jehová, pero había un orden claro de cómo iba a ser. Se tenía que asar primero y luego entonces podían participar los sacerdotes. Pero dice la Biblia que estos jóvenes llegaban y le decían: danos carne, pero todavía no se ha hecho la ofrenda. No importa, danos lo que nosotros queremos comer y danos crudo, porque nosotros vamos a hacer lo que queramos. Prácticamente no les importaba lo que Dios había dicho. Y es que eso es lo que deja la Biblia en el versículo 12 que he leído desde hace un momento. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Hermanos, el temor a Dios está ligado en el conocimiento que tenemos sobre Dios. Es decir, cuando una persona no conoce quién es Dios, difícilmente va a tener temor. Por ejemplo, ahora en nuestra actualidad, una persona puede andar afuera y puede estar obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y aunque no lo ve, sabemos que Dios está donde quiera que vayamos. Pero cuando una persona no conoce a Dios, ¿de qué va a temer? Porque no conoce a Dios. Entonces lo que la Biblia deja, cuando una persona no teme a Dios y hace lo que quiere, lo que se le pega la gana, básicamente lo que está mostrando es que no conoce a Dios. Entonces eso es lo que estos jóvenes hacían. Y dice la Biblia en el versículo 17, era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. No solo estaban pecando, estaban corrompiendo al pueblo de Dios. Amados hermanos,
Cuando el líder, en este caso estamos hablando de liderazgo, los sacerdotes, y los sacerdotes eran los que estaban enfrente del pueblo, pero ellos, en vez de hacer la ofrenda correctamente, corrompían al pueblo. O sea, no solamente ellos pecaban, sino de alguna forma transmitían eso al pueblo, y así el pueblo corrompía la adoración o la ofrenda que debería ser a Dios. Entonces, hermanos, cuando los líderes son corruptos, básicamente corrompidos, el culto que se da a Dios está contaminado de pecado. Entonces, cuando el líder tolera el pecado, cuando el que está enfrente tolera el pecado, entonces está permitiendo dar a Dios alabanza, adoración, ofrenda a Dios contaminado de pecado. Y aunque así como Elí no era quien practicaba el pecado, lo que hacían sus hijos, pero como toleraba, lo veía y lo permitía, entonces de alguna forma él era culpable delante de Dios. Practicaban inmoralidad en el tabernáculo. Imagínense, dentro de la casa de Dios se acostaban con mujeres. Imagínense, líderes que, porque si ustedes han estudiado un poco sobre lo que hacían los sacerdotes, porque tratar estos temas es amplio, hermanos, lo que los sacerdotes hacían, pero los sacerdotes estaban 24/7 en la iglesia, estaban todo el tiempo en el tabernáculo, en este caso, ofreciendo ofrenda delante de Dios. Pero la Biblia dice en el versículo 22, dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto muestra, hermano, la degradación o la decaída espiritual de estos jóvenes. El tabernáculo, así como este maravilloso lugar, esto no es un hotel. Este es un lugar que hemos asignado para adorar a Dios. Imagínense que si escucháramos en estos días que esto se ha convertido en un lugar que ahorita hacen lo que se les pega la gana, sería terrible, porque hemos asignado ese lugar para Dios. Entonces, imagínense un tabernáculo que Dios lo dijo cómo iba a ser, sus divisiones, sus medidas fueron provistas por Dios, y dice que estos hombres la usaban para pecar. Ahora, dice, Elí los reprendió, y parece que Elí hizo lo correcto. Sin embargo, aquí es donde me quiero ir un poco más pausado en esta parte. Elí los reprendió, pero no los disciplinó. Aquí quiero aclarar estas dos cosas, porque mira, el versículo 23, y les dijo, ¿quién dijo? Elí, sus padres: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de esto, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procedores. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces, analicemos esto. ¿Por qué digo que Elí reprendió, pero no disciplinó? Porque reprender es hablar, es decir, mira, lo que tú acabas de hacer está mal y ya. Pero la disciplina es una formación. Entonces, voy a poner un ejemplo, como esto en la vida cotidiana. Supongamos ustedes padres tienen sus hijos y ya no dejan el teléfono cada día, así mira, todos los días. Y eventualmente ustedes se van a enojar y digan, ya no le doy el tablet ahora en adelante por un mes. Aunque se enoja, ahí es que se queda. Pero ahí
la quitan el internet, la quitan el tablet y el niño va a pasar un mes enojado. La hablaron, la reprendieron, pero ahí nada más, ahí que se quede. Y el tablet se guarda y el niño ahí está enojado, y llega un mes. Y cuando le vuelvan a dar otra vez, ¿sabe qué va a pasar? Lo mismo, porque no hubo disciplina. Porque la disciplina, hay muchas cosas que están en la disciplina. Por ejemplo, segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, inspirada es esta palabra iluminada, revelada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona comete un error y para lo que debió ser Elí, no solamente reprender, sino disciplinarla, es decir, la Biblia dice, apto para enseñar, redarguir, corregir. Entonces, hermanos, reprender es en el momento. Mira lo que tú acabas de hacer, está mal. Entonces, pero yo te voy a enseñar cómo debes de hacer. Entonces, pero ahora estás disciplinado. Entonces, tú la quitas, el ejemplo que he puesto yo, la quitas el teléfono al niño por una semana, pero en esa semana tú le vas a enseñar cómo debe usar el teléfono, el tablet, el internet, cómo debe usar, cómo deben ser las reglas, por qué debería ser de esa forma, por qué es peligroso para los ojos que todos los días tiene la pantalla enfrente. Tú estás enseñando, tú lo estás corrigiendo, tú lo estás entrenando, que eso es lo que muchos padres se olvidan, entrenar. Entonces, entrenar, vamos a poner un ejemplo en nuestro trabajo. Cuando todos hemos trabajado en una compañía nueva, yo me pasó recientemente que entré en una compañía y yo me sentí tan perdido que no sabía la entrada ni la salida. Entré, pero ya para salir es mucho, es nuevo para mí. Pero ¿qué pasa? Tenemos un entrenador asignado. Y ese entrenador viene y dice, así lo vas a hacer, yo lo voy a hacer ahora y tú vea cómo lo voy a hacer otro día. Y hay unos que tardan 3 días, una semana. A mí me entrenaron una semana, viendo nada más. Me estaba entrenando, pero después de esa semana me estuvo observando. Cuando ya quedé solo, mi entrenador venía, ¿todo bien? ¿Necesitas algo? Ese es lo que dice la Biblia. El proceso de disciplina no solamente es castigo, sino es formación. Y es lo que faltó al Elí. Lo reprendió, pero no los disciplinó. Porque lo que debió ser Elí era quitarlos de su cargo y entonces entrenarlos, enseñarlos y corregirlos. Pero Elí solo habló y dijo, no está bien lo que ustedes están haciendo, pero ¿quién enseña? Sigan con ustedes como hacen. Entonces, hermanos, esto es un grave error, porque algunos piensan, está disciplinado, dicen, hoy sí está sufriendo. Hermanos, la disciplina delante de Dios es formación. Entonces, cuando una persona comete un error, va bajo la disciplina, va a ser entrenado, va a ser enseñado, va a ser corregido, pero con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la madurez espiritual muchas veces se muestra permisivo, tolerante al pecado. Y eso es lo que pasó al sacerdote Elí. Fue permisivo con el pecado, los reprendió, pero no los disciplinó. Y eso, hermanos, Dios dijo, Elí, tú has honrado más a tus hijos por eso. Mira, el versículo 27 al 30, cuando se honra más a las personas que a Dios. Primera de Samuel 2, 27 al 30. Lean conmigo. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así dice Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemases incienso.
y llevases, Ophod, delante de mí y de la casa de tus padres todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Mira el amor de Dios y la misericordia de Dios, que envió un profeta a decir a Elí, a recordar las maravillas de Dios. El profeta dijo: yo los elegí desde que salieron de la tierra de Egipto, las aparté para que fueran mis sacerdotes. Pero tú, dice, y muestra el pecado de Elí, dice: has honrado a tus hijos más que a mí, dice Dios. Oiga esto es peligroso, hermanos. Hoy nos pasa lo mismo. A veces pensamos que estamos dando la honra y gloria a Dios, pero a quien damos dando más la honra es a la esposa, a los hijos, al trabajo, a los negocios, y ese es el que damos en primer lugar. Básicamente lo que dice la Biblia, honrar, dar la honra a los hijos, significa que era su prioridad. No era Dios, sino eran sus hijos, y Dios le dice su pecado, el profeta le dice el pecado de Elí, que había honrado más a sus hijos que a Dios. Mira, honrar es dar el valor o la prioridad. ¿Sí me explico? Entonces, al hacer eso, Elí estaba honrando, valorando, dando prioridad a sus hijos cuando los permitió estar en el ministerio sabiendo que estaba en pecado. Y Dios dice: yo honro a los que me honran, pero yo los tengo un poco, los que me deshonran. Hermanos, debemos reflexionar en esta noche con nuestra actitud ahora, no mañana ni del año pasado, sino la de ahora. ¿Estamos honrando a Dios o estamos deshonrando? ¿Dios está feliz con nosotros o su ira está sobre nosotros? Si hoy nos paráramos enfrente de Dios, ¿cómo será su actitud hacia nosotros? ¿Será que está alegre por lo que estamos haciendo? ¿O será que está enojado por lo que estamos haciendo? Porque Elí servía ante Dios, sus hijos servían ante Dios, pero Dios le dice: has honrado más a tus hijos que a mí. Entonces preguntemos esto, amados hermanos: ¿qué estamos haciendo con lo que hacemos? ¿Honramos a Dios o deshonramos a Dios? ¿A Dios lo tenemos como prioridad? ¿O será que en este caso voy a dirigirme primero a los caballeros? Caballeros, ¿a quién tenemos en primer lugar? ¿A Dios? ¿O será que a la esposa, a los hijos, al trabajo, al negocio? Esposas, ¿a quién tienen ustedes en primer lugar? ¿Sus hijos o a Dios? ¿Es Dios en primer lugar en sus vidas? ¿O será que sus esposos, la comida, el trabajo? ¿Cuál es el primer lugar? Y te voy a dar un ejemplo para que te das cuenta cuál es el primer lugar en tu vida. ¿A qué inviertes más tiempo? Ese es el primer lugar, está en tu vida. Si tú inviertes más tiempo que no es a Dios, entonces no es Dios el que está en primer lugar en tu vida. Y tú dirás: pues, pero yo vengo cada domingo. Súmalo las horas que te da Dios. Supongamos 24 horas todos los días. Trabajas 10 horas, duermes
8 horas, ya son 18 horas. Y vas a comer 2 horas, 20 horas. Pero hay 24, ¿dónde están los otros 4? ¿Dónde están? ¿A qué le usas esos 4 horas? Llega la semana, en la hora de buscar a Dios, decimos, no tengo tiempo. ¡Wow! Yo me sorprendo en esto, hermanos. Yo sí me sorprendo cuando escuchas a las personas, dicen que son cristianos, dicen que aman a Dios, pero todo el tiempo siempre tienen una excusa para todo. Entonces no es Dios que está en primer lugar en tu vida. Entonces con tu actitud tú estás deshonrando a Dios. Y hoy el Señor nos está hablando que esto es peligroso y tiene consecuencia. Porque no se ve. Porque Él les decía, los pecados escandalosos sí se ven. Cae una persona en fornicación, en adulterio, en la borrachería, se ve el pecado y es escandaloso. Pero ese pecado de irresponsable, de perezosos, no se ve. No se ve, parece que no es escandaloso, pero es peligroso. Solo pregúntate en esta noche, ¿cuántos minutos, horas al día? ¿Cuántos minutos lees tu Biblia? ¿Cuántos minutos le das para Dios todos los días? ¿Honras a Dios con eso o deshonras a Dios? Soy cristiano, pero no leo mi Biblia ninguna vez en los 5 días entre la semana. Pues se me hace que no eres cristiano. Necesitamos autoexaminarnos y preguntar a Dios si estamos haciendo las cosas bien. Porque Elí era viejo de edad. Y muchos de nosotros ya somos viejos de edad. Ya cabello blanco. Yo ya el mío, ya hay unos 4 o 5 aquí. Y hay unos que ya llevan 10 y 15 años en el Evangelio, pero ni una sola vez han terminado de leer la Biblia. Ni una sola vez. Pero eso sí, si Cristo viene, me voy. No, hermanos, Dios es santo y es justo. Escucha bien. Parece que nos da risa, y es verdad, parece gracioso, pero delante de Dios eso es pecado. Imagínense, es palabra de Dios, es aliento de Dios. En esta escritura está como esposos, cómo debes de corregir a tus hijos, cómo amar a tu esposa, cómo debes de trabajar, cómo debes de comportarte en el trabajo, cómo te debes de liderar. Esposas, aquí en esta escritura está cómo debes de corregir a tus hijos, cómo debes de ser una buena esposa, virtuosa delante de Dios. Jóvenes, ¿qué debemos hacer delante de Dios? ¿Cómo deben actuar? Está en la escritura, todo está en la escritura. La escritura es clara, la escritura es inspirada, la escritura es suficiente, la escritura es autoritativa, pero no la leemos. No la leemos. Pero eso sí, cristianos o sí, pero de nombre, hermanos, muchos de nombres. La negligencia espiritual trae consecuencias devastadoras. Capítulo 4 de este mismo libro. Capítulo 4, versículo 1 hasta el 11, hermanos. Pero solo voy a leer el 4. A ver, ¿dónde estamos? 4:1, ¿están ahí? Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Fe. Y dice la Biblia, donde quiero llegar a ver si está en el versículo 11, el versículo 11, porque es muy largo de leerla. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finees. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó en el mismo día, Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Hermanos,
Cuando la negligencia espiritual, vuelvo a decir otra vez, ¿qué es la negligencia? Pereza. Pereza, básicamente. Cuando la pereza espiritual entra en la vida del creyente, las consecuencias son devastadoras, trágico, porque no solamente el que está cometiendo el pecado recibe las consecuencias, sino en este caso el pueblo de Israel, todo el pueblo recibió las consecuencias. Dice que en ese día murieron 4,000, pero después murieron más de 30,000 hombres por causa del pecado. Y mira, esos hombres eran tan perversos, el pueblo, porque se había contaminado. Dice que usaron está en el capítulo 4, versículo 3. Ustedes pueden leer todo ese versículo, todo el capítulo 4, de 1 en adelante. Dice que llevaron el arca. Cuando murieron los 4,000, dijeron: trae el arca. ¿Y cuál era el arca? El arca, donde estaban las 2 tablas donde Dios la escribió a Moisés, los 10 mandamientos, las 2 tablitas, estaba en el arca, es como un cofre pequeño. Entonces, la historia dice que el pueblo de Israel, cuando vio que estaba perdiendo la guerra, nos dijeron: trae el arca. ¿Y quiénes la traían? Los que eran impíos, dice la Biblia, los hijos de Elí, pecadores, traían el arca. ¿Por qué? Porque pensaron ellos: si el arca está con nosotros, si la palabra de Dios está con nosotros, vamos a ganar. ¿No es lo que pasa hoy? Se duerme sin orar, sin leer su Biblia, pero tiene una pesadilla, se levanta: ¿dónde está mi Biblia? Porque cuando pongo en mi cabeza, el mal espíritu se va y la pone y se duerme. Porque cree que así va a funcionar. Hermanos, no funciona así. Tú puedes tener abierto la Biblia en Salmos 23, donde que va es mi pastor, y ahí vas a sentir que te hagan así, en el sueño. Porque de hecho el tener una Biblia en la casa, mientras que tú no la vivas, básicamente está ahí, como un adorno en tu casa nada más. Porque lo que hace que esta palabra es eficaz es cuando vivamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces el pueblo de Israel así hizo, como un amuleto. Pero eso es lo que sucede el día de hoy, hermanos. Hay personas que así tienen su Biblia y tienen uno en la cabecera, porque creen que así son guardados. Por si acaso ustedes tienen ahí, léanlo por favor, no lo guarden ahí, léanlo, estúdianlo. Es autoritativa, es suficiente, es palabra de Dios, es aliento de Dios, es vida. Léalo, estúdialo, porque solo de esa forma entenderás cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí. Entonces dice que llevaron el arca como un amuleto. En vez de que se arrepintieron, fueron pecando más delante de Dios. Querían la bendición, querían éxito, pero no estaban dispuestos a arrepentirse. Eso es lo que pasa hoy. Quieren que todo les vaya bien, pero de mi pecado no me hables, por favor. Ahí quieto. Es lo que sucede el día de hoy. Y eso no funciona así, hermanos. Dios pide arrepentimiento y fe en Cristo. Fe en Cristo y arrepentimiento, y entonces, solamente entonces tendrás paz y gozo en tu corazón. Y la Biblia dice en el capítulo 4, versículo 10 al 11, dice así. Ay, santo Dios, se me movió el texto. Capítulo 4, versículo 10 al 11 dice: Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y oyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Wow, ¿se imagina un masacre en eso? 30,000 hombres murieron por ese pecado. Porque cuando el pecado entra, las consecuencias es trágico, hermanos. El arca fue capturado. Ofni y Finés, los 2 hijos de Eli, murieron. Todo esto comenzó con algo pequeño.
tolerar el pecado. Hermanos, no tengo la intención de ofender a nadie, pero si tú vas a permitir a tu hijo ahora que tiene 10 años, 12 años, 15 años, que haga lo que quiera, cuando llega a los 20, 25 años vas a llorar, porque ya no vas a poder corregir. Tolerar los pecados pequeños, parece, no, es muy chiquitito que lo hizo, no haga nada, todo está bien. Va a crecer, hermanos, va a crecer y las consecuencias son trágicas después. Elí tuvo la oportunidad de corregir sus hijos. Lo que debemos hacer es cortar de inmediatamente, corregir inmediatamente, que es otro, redarguir, entrenar inmediatamente. Ya solo Dios sabrá cuál es el final, pero debemos cumplir nuestra responsabilidad. Entonces, cuando la honra a Dios se pierde, hermanos, cuando la honra a Dios se aparta, es decir, cuando tú ya no estás honrando a Dios, la gloria de Dios se va. Y eso es lo que sucedió aquí. La gloria de Dios se fue. Entonces, quiero terminar aquí en el versículo 18, porque ya se me ha ido el tiempo. Cuando muere Elí, versículo 18 del capítulo 4. Hermanos, ustedes puedan leer, tienen que leer este texto, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Solo estoy yo viendo un poquito rápido. 18, dice así: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Hermanos, lo que le dice la Biblia aquí, era un hombre viejo, es decir, tenía conocimiento, mucha experiencia, pero era inmaduro. Había servido 40 años como juez, pero murió delante de Dios. Cuando escuchó la noticia que sus hijos se habían muerto, que el arca de Dios había sido capturado, y dice la Biblia, era pesado, lo que significa era gordo, y cayó y se desnucó la cabeza. Tuvo oportunidad para arrepentirse, así como nosotros el día de hoy. Tenemos la oportunidad para arrepentirnos ahora, no mañana, pasado mañana, ahora, es hoy. La oportunidad es hoy de hacer las cosas bien, de corregir nuestros errores, de lo que hemos hecho mal. Ahora hay que hacer buenas cosas, es ahora, porque el juicio de Dios llegará. Vamos ahorita cómo se está cumpliendo todas las profecías que dice la Biblia. Oiréis rumores de guerras, hambres, pestes. Wow, ya lo estamos viendo, son principios de dolores. Y va a ir cada más empeorando esto, cada más empeorando, porque son señales del fin. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo pronto viene, y Él pronto viene. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo delante de Dios? Amados hermanos, este sacerdote, Elí, fracasó delante de Dios, pero ahora nosotros tenemos una esperanza mucho mejor, es que tenemos a nuestro sacerdote, a Cristo Jesús, que Él intercede por nosotros. Tú no vas a poder solo. Si quieres hacer las cosas bien, no vas a poder hacer solo, porque si tú vas a hacer solo, llegas en casa y dices, hoy sí, voy a leer mi Biblia una vez, 30 minutos cada día, y solito, sin orar, sin ayunar, en 3 días, 4 días habrás fracasado, porque solo no vas a poder. Necesitas confiar en Jesús. Necesitas poner tu confianza en Él, porque dice que Él es el único mediador entre nosotros y Dios. Él intercede por nosotros, Él ora por nosotros, Él gime por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Por eso que yo te digo en esta noche, tú puedes, amada iglesia, caballeros, ustedes pueden, podemos, en el nombre de Jesucristo, no por nuestras propias cuentas. Sí podemos, pero en el nombre de Jesucristo. Solos no, es imposible, porque con Dios todo lo podemos hacer. En conclusión, la historia de Elí nos enseña que el peligro espiritual no siempre es escandaloso al principio, pero
su consecuencia es trágico. Elí no robó las ofrendas. Elí no cometió la inmoralidad que sus hijos lo hacían, pero hizo una cosa que sí la llevó a la consecuencia. Permitió que otros lo hicieran. Y eso produjo una tragedia espiritual. Amados hermanos, con todo el amor y el honor a la verdad les digo a todos los que estamos aquí, el hecho que tú y yo ya llevamos 10 años en el Evangelio no significa que somos maduros. Algunos todavía son inmaduros niños espirituales. Viejos de edad, sí. Viejos en el Evangelio, sí. Pero en el carácter, niños espirituales. Es lo que nos dice la Biblia en Hebreos. Que algunos ya deberían ser maestros, pero parece que necesitan ser evangelizados todavía. Porque los años de edad o el tiempo que llevamos en el ministerio no nos hace maduros, sino es la palabra de Dios. Hay jóvenes, 15 años, 18 años, 20 años, maduros ya espiritualmente. Pero hay personas, hombres de 30, 40, 50 años, niños espiritualmente. De edad son avanzados, pero son inmaduros espiritualmente. Entonces, hermanos, lo que debemos hacer para reconocer si somos maduros espirituales es que debemos ser humildes y dependientes de Dios todos los días. Humildes. La humildad, hermanos, quiero decirles, hay unos piensan, dicen, es que el hermano no es humilde. ¿Por qué? Porque es que no camina así. No, esa no es humildad, hermanos. Esa no es humildad. O que andas con ropa sucia, esa no es humildad. Camina, ¿cómo se llama? Firme delante de Dios. O sea, eso algunos piensan, es que no es humilde. ¿Por qué? Porque debería caminar así todo el tiempo. No, hermanos. Eso no es humildad. Eso puede ser que está enfermo. Pero la humildad es depender de Dios, reconocer que no sabes todavía muchas cosas, que hay cosas que vas a seguir aprendiendo, y aunque ya llevamos 50 años en el Evangelio, seguiremos aprendiendo. Eso es humildad. Entonces debemos estar en obediencia constante delante de Dios. Amados líderes que están en este lugar, entre más privilegio tenemos, más responsabilidad tenemos. ¿Sí me entendieron? Entre más privilegios tenemos, más responsabilidad tenemos. Le voy a poner un ejemplo. Voy a tomar otros 5 minutos y termino, porque ya estoy viendo la hora, mi hermano. No se preocupen. Voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Un joven de 20 años, soltero, no tiene una responsabilidad como un matrimonio. Entonces, de 20 años solo, está tranquilo. Pero es un privilegio que va a tener una esposa y se casa. Es un enorme privilegio, porque es lo que dice la Biblia. O sea, casarse no es malo. Pero ¿qué pasa? Ahora tiene una responsabilidad que no tenía cuando estaba solo. Ahora ya es responsable. Tiene una responsabilidad más. Pero ¿qué pasa? 1 año, 2 años después va a tener un hijo. Es buenísimo, maravilloso tener un hijo, levantar, acariciarlo y que más si se sonríe como su papá, como su mamá. ¡Qué maravilloso! Pero otra responsabilidad de lo que no tenía cuando estaba solo. Va a tener otra responsabilidad más. Ahora ya tiene 4 responsabilidades. Y eso es lo que quiero transmitir para ustedes, líderes, en esta noche. Entre más tenemos privilegios, más tenemos responsabilidad. Y no me refiero solo tiene el privilegio de cantar, tiene el privilegio de ejecutar un instrumento. No solo me refiero a eso. Número 1, responsabilidad con tu esposa, los que están matrimoniados, caballeros. Es un privilegio, pero es una responsabilidad que tú tienes sobre tu esposa. Las esposas es una responsabilidad que deben tener con sus hijos. Cada uno tiene sus responsabilidades. Y entre más amplio la familia, entre más grande la familia, más es grande la responsabilidad. Y ahora preguntémonos qué estamos haciendo con esa responsabilidad. No solamente aquí, en la iglesia.
Porque el liderazgo efectivo, el liderazgo obediente a Dios, no comienza hasta aquí. Debe comenzar en la casa. ¿Cómo está nuestro liderazgo en la casa? ¿Cómo estamos de responsables en nuestras casas? Un ejemplo, leen la escritura con sus hijos, leen la escritura con sus esposos, oran juntos, claman juntos, cantan juntos, se arrodillan delante de Dios juntos. Y si no, entonces estás incumpliendo tu responsabilidad. Pero es momento que pongas tu confianza en Jesús y creas por fe que lo puedes hacer delante de Dios. Porque el liderazgo no solo enseña. Así como yo estoy haciendo ahorita, lo estoy enseñando, nada más. Pero debo de entregar esto. Ahora no tengo hijos cerca, pero lejos, nena, pero está lejos, pero aún así tengo una gran responsabilidad delante de Dios. Pero los que tienen aquí, tienen que ir a enseñar las escrituras, tienen que ir a corregir con las escrituras, tienen que ir a entrenar con las escrituras. Y para que eso suceda, tienen que conocer las escrituras. Paul Washer dijo en una ocasión: soy cristiano y me pasaré estudiando la escritura por el resto de mi vida. Amados hermanos, debemos priorizar la gloria de Dios. Líderes que estamos en este lugar, la prioridad número 1 es dar la gloria a Dios. Si se enojan porque no les damos privilegio, que se enojan. Si ya no nos hablan, pues que no nos hablan. Prefiero quedar bien con Dios antes que los hombres, dice el apóstol Pedro. ¿Cuándo le demos un aplauso a Dios en esta maravillosa noche? Por encima de la amistad, por encima de la familia, por encima de la comunidad, debe estar la honra y la gloria a Dios en todo momento. Una iglesia que honra a Dios experimenta su presencia de Dios. Pero cuando el pecado esté tolerado en la iglesia, la gloria de Dios se va. Y cuando la gloria de Dios se va, básicamente es ruido que queda la iglesia haciendo. ¿Recuerdan algo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si tú eres un cristiano, tú tienes una gran responsabilidad de corregir a los que están aquí arriba. Porque le vuelvo a decir, el hecho que ya yo tengo 10 años no significa que no soy intocable. Aunque yo haya pasado 20 años en el seminario, un cristiano me puede venir a decir: estás mal, y debo aceptar la corrección. Debemos corregirnos unos a otros, amar unos a otros y enseñarnos unos a otros, a soportarnos unos a otras, dicen las escrituras. Pongamos nuestra confianza en Jesús, amada iglesia, que Él pronto viene por su iglesia. Pónganse de pie en esta maravillosa noche. Los que necesitan una oración, pasen a este altar. Oremos por su vida y que Dios nos da la sabiduría para hacer lo correcto delante de Dios y hacerlo todo para su honra y su gloria. Padre, te agradecemos